Lucrecia Borgia, reina poderosa o asesina despiadada. Su vida, entre lujosas orgías y mortales venenos, sigue siendo un misterio. Descubre la verdad tras el escándalo que marcó el Renacimiento italiano. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Bien, empecemos con Lucrecia Borgia. ¿Te imaginas? La hija de un papa, envuelta en una maraña de intrigas, veneno y escándalos. Su nombre, sinónimo de maldad y perversión, pero ¿cuánto de eso es verdad? La historia la ha pintado como una villana despiadada, una asesina en serie con una sed insaciable de poder, pero, ¿fue realmente así o la leyenda negra la ha eclipsado? Durante siglos, se le ha atribuido la muerte de incontables enemigos de su familia mediante el uso de venenos sofisticados. Se habla de copas envenenadas, de amantes eliminados, de rivales políticos. Una auténtica red de intrigas palaciegas. Pero, ¿existe evidencia real que respalde estas acusaciones o son solo rumores alimentados por el morbo y la envidia hacia su poder y belleza? La verdad es que separar la realidad de la ficción en su caso es complicado. Muchos de los relatos sobre Lucrecia provienen de fuentes enemigas, de aquellos que la odiaban o que buscaban desacreditarla. La propaganda, la rivalidad política y el simple morbo han contribuido a la construcción de una imagen exagerada y, posiblemente, muy alejada de la realidad. ¿Qué parte de la leyenda es verdad y qué parte es pura invención? Piensa en el Renacimiento italiano, tú. Un periodo de increíble florecimiento artístico y cultural, pero también un mundo brutalmente competitivo, donde las familias nobles luchaban por el poder, tejiendo alianzas y traiciones con la misma facilidad que un artesano teje la seda. La Iglesia, con su inmensa influencia, era un jugador clave en este juego de poder, y el papado, un puesto codiciado, a menudo disputado con sangre y violencia. Roma, el centro del catolicismo, era un hervidero de intrigas. Los papas, con su poder temporal y espiritual, controlaban vastas fortunas y territorios. Sus familias, como la de los Borgia, se enriquecían y consolidaban su influencia, a menudo a través de métodos cuestionables. El veneno, las alianzas matrimoniales estratégicas y la manipulación política eran herramientas comunes en su arsenal. En este contexto de poder desenfrenado y ambición desmedida, Lucrecia Borgia nació. Hija de un papa, su vida estuvo intrínsecamente ligada a la política y las intrigas de la corte papal. Imagina el peso de tal herencia, la presión de mantener el prestigio familiar y la necesidad de sobrevivir en un mundo donde la traición era moneda corriente. Su belleza y astucia la convirtieron en una pieza clave en el juego de poder de su padre. Recuerda el panorama político de la época, tú. Un mundo de intrigas y ambiciones desmesuradas. Rodrigo Borgia, un hombre de enorme carisma y astucia política, se abría paso entre las altas esferas de la Iglesia. Su familia, la poderosa familia Borgia, ya tenía una gran influencia, pero Rodrigo ansiaba el poder absoluto. Su ascenso no fue limpio, ni mucho menos. Había sobornos, alianzas estratégicas y, por supuesto, enemigos poderosos que intentaban detenerlo. El camino hacia el papado era largo y tortuoso. Rodrigo Borgia, con su encanto y su habilidad para tejer redes de influencia, logró ganarse el apoyo de cardenales clave. Usó su riqueza y su influencia para comprar votos, una práctica común, aunque moralmente cuestionable, en aquella época. Imagina la presión, las negociaciones secretas, las promesas y los chantajes, una verdadera batalla por el poder en las sombras de la Iglesia Católica. Finalmente, en 1492, Rodrigo Borgia alcanzó la cima. Fue elegido papa, tomando el nombre de Alejandro V. El escándalo fue inevitable. Muchos cuestionaron la legitimidad de su elección, acusándolo de corrupción y simonía. Pero Alejandro V ya estaba en el trono de San Pedro, listo para gobernar, con su familia a su lado, listos para aprovechar el poder que había logrado obtener. Su reinado estaría marcado por la controversia y por la influencia innegable de los Borgia. Y así, tú ves cómo Rodrigo Borgia, con su ambición desbordante, no estaba solo. Tenía a su familia, los Borgia, una maquinaria de poder en ciernes. Su origen, aunque noble, no era de la más alta alcurnia.
Pero Rodrigo, con su inteligencia y su implacable sed de ascenso, supo tejer alianzas estratégicas, casando a sus hijos con familias influyentes de Italia. Piensa en la red de conexiones que fue construyendo, pieza por pieza, como un arquitecto paciente. Observa cómo cada matrimonio de sus hijos era una jugada maestra, un movimiento en un tablero político donde las fichas eran personas, y el objetivo, el poder absoluto. Cesare, el hijo más ambicioso, se convertiría en un hábil militar, mientras Lucrecia, su hermana, se usaría como una pieza clave en las alianzas políticas, pasando de un matrimonio a otro para asegurar la influencia de la familia. Tú comprenderás que la familia Borgia no jugaba con reglas convencionales. Imagina la escalada implacable de los Borgia. De una familia noble pero no dominante, se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en Italia. Cada paso, cada alianza, cada matrimonio, cada estrategia cuidadosamente diseñada, contribuyó a su ascenso. Fue una escalada vertiginosa, un ascenso meteórico alimentado por la ambición y la astucia política. Tú eres testigo de cómo la familia fue forjando su propio destino, un destino teñido de poder y, como veremos, también de escándalos. Pero tú te preguntarás, ¿cómo fue la infancia de Lucrecia? Creció en el corazón mismo del poder papal, rodeada de lujo y intrigas. Imagina, palacios imponentes, jardines exuberantes, el murmullo constante de secretos y conspiraciones. Su educación, aunque refinada, no se limitaba a las artes y las letras. Desde muy pequeña, aprendió el arte de la diplomacia, de la manipulación y la importancia crucial de la imagen pública en la corte papal. La vida en el Vaticano era su escuela, una escuela dura y despiadada. Tú verás cómo aprendió a moverse con gracia en ese mundo complejo. Dominaba idiomas, tocaba instrumentos y cultivaba una imagen de refinamiento y belleza que la convertiría en una pieza clave en el tablero de juego de su familia. Pero detrás de esa fachada se forjaba una mente astuta y observadora, capaz de descifrar las complejidades del poder. Su infancia no fue una niñez idílica, sino una rigurosa formación en la política y la supervivencia. El Vaticano, con sus intrigas y sus alianzas, era su campo de entrenamiento. No fue una educación convencional, sino una inmersión total en el mundo de la política y la estrategia. Desde joven, observó las negociaciones, las alianzas, las traiciones, aprendiendo a leer entre líneas y a comprender las motivaciones ocultas de cada personaje. Esa experiencia temprana la marcó profundamente, moldeando su personalidad y su forma de actuar en el futuro. La corte papal se convirtió en su universidad, donde aprendió lecciones mucho más duras que las que se enseñaban en cualquier academia. Pero la vida de Lucrecia no fue solo lujo. A temprana edad, su padre, el ambicioso Rodrigo Borgia, la utilizó como pieza clave en sus juegos de poder. ¿Te imaginas, tú, con apenas 12 años, siendo prometida en matrimonio a un hombre mucho mayor, un poderoso duque? Así comenzó su primer matrimonio, una unión política con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un enlace que sellaba alianzas y aseguraba el ascenso de la familia Borgia. Giovanni, un hombre de carácter áspero y ambicioso, buscaba consolidar su posición a través de este matrimonio. Para él, Lucrecia era una herramienta, un medio para obtener más poder. Piensa en la presión que eso debió representar para una niña tan joven, obligada a casarse por conveniencia, sin amor, rodeada de la fría política del Renacimiento. El matrimonio, celebrado con gran pompa y esplendor, fue en realidad un contrato. Una transacción política que poco tenía que ver con el amor o la felicidad. Imagina las suntuosas fiestas, los vestidos de seda, el oro reluciente, pero detrás de todo ese brillo, se escondía una realidad mucho más oscura y compleja. La joven Lucrecia se convertía en pieza fundamental de los ambiciosos planes de su familia, un peón en un juego de poder mortal. Pues bien, a los 12 años, tu destino ya estaba escrito, casar con Giovanni Sforza, un hombre poderoso que consolidaba la influencia de tu padre en el panorama político italiano. Imagina el peso de esa corona invisible, la presión de una alianza que nada tenía que ver con el amor, sino con estrategias de poder. ¿Te imaginas la opulencia de la boda, el despliegue de riqueza, pero también la soledad de una niña obligada a jugar un papel tan importante en un juego de adultos? Ese matrimonio, aunque anulado después, te sirvió como trampolín.
Te convirtieron en una pieza clave en las negociaciones políticas de la época, una herramienta para asegurar alianzas y expandir el poder de tu familia. Cada unión, cada boda, era un tratado, un contrato sellado con un anillo, pero un anillo que te ataba a un destino que no habías elegido. Luego vino el matrimonio con el duque Alfonso de Aragón, un hombre apuesto pero también peligroso, una unión estratégica para fortalecer el vínculo con el reino de Nápoles. ¿Te imaginas la intriga en la corte, las miradas furtivas, las conversaciones en susurros? Cada encuentro, cada conversación, cargada de significado político, de alianzas y traiciones. Y finalmente, tu unión con Alfonso de Este, un matrimonio que, aunque parecía una apuesta segura para consolidar el poder de los Borgia, se convirtió en un capítulo más complejo de tu vida. Piensa en ello, ¿fue una victoria o una derrota más en este juego de ajedrez donde tú eras una pieza clave, movida a voluntad por las ambiciones de tu familia? Pero ese matrimonio arreglado, ¿fue realmente una unión feliz? Para nada. Tu suegro, el poderoso Papa Alejandro V, tenía otros planes para ti, planes que involucraban alianzas más estratégicas. Giovanni Sforza, aunque poderoso, ya no era tan útil. Se rumorea que él mismo era infiel, y eso, en la corte papal, era un pecado imperdonable. El escándalo comenzaba a gestarse, un malestar que pronto se convertiría en un terremoto político. La maquinaria papal se puso en marcha. Se alegó que tu matrimonio con Sforza nunca se había consumado, una acusación grave que te libraba de la unión. Imagina la presión, el peso de la maquinaria política, religiosa y familiar trabajando contra tu primer marido. Recuerda que tu padre, el Papa, era un maestro de la manipulación. Él necesitaba deshacerse de Sforza para consolidar su poder y asegurar tu futuro, un futuro que él mismo iba a controlar. El divorcio, o mejor dicho, la anulación del matrimonio, fue un escándalo que resonó por toda Italia. Sforza, furioso y humillado, intentó resistir, pero el poder del Papa era demasiado grande. La anulación no solo te liberó de un matrimonio indeseado, sino que también te abrió las puertas a nuevas alianzas políticas, alianzas que tu padre utilizaría para fortalecer aún más su posición. Tu destino, una vez más, estaba en manos de la política y el poder. Así que, olvida a Sforza por un momento. Tu padre, el Papa, te tenía preparada una nueva alianza, una mucho más poderosa. Se trataba del duque Alfonso de Aragón, un hombre con una reputación, digamos, interesante. Era un partido estratégico, una forma de asegurar el poder de la familia Borgia aún más, ¿verdad? Un matrimonio arreglado, como el anterior, pero con implicaciones geopolíticas mucho más significativas. Alfonso era heredero del reino de Nápoles, un territorio clave en la Italia renacentista. Casarte con él significaba unir dos potencias, consolidar el dominio de tu familia y, por supuesto, obtener riqueza inmensa. Pero, ¿qué significaba para ti? ¿Era una unión basada en el amor o simplemente una transacción política más en la compleja trama del poder? Imagina la presión, la opulencia sofocante del Vaticano y la corte de Aragón. Tu nuevo esposo, con su poder y sus ambiciones, era un hombre rodeado de secretos. Hablaban de su temperamento impetuoso, de sus amantes, de su ambición desmedida. Un matrimonio de conveniencia que ocultaba una realidad mucho más compleja y peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. ¿Te sentías segura a su lado, o percibías un peligro latente en cada uno de sus gestos? Pues bien, tu nuevo marido, Alfonso, no duró mucho. Murió misteriosamente, algunos dicen de una enfermedad repentina, otros susurran, veneno. Imagina la escena, un duque poderoso, caído en desgracia, y tú, su joven esposa, en medio de la tormenta. ¿Simple coincidencia? Muchos dudaron, y las sospechas, como las serpientes, comenzaron a deslizarse alrededor de tu nombre. Las teorías sobre su muerte son tan apasionantes como turbias. Algunos apuntan a un complot familiar, quizás orquestado por tu propio padre, el Papa Alejandro V, para asegurar sus propios intereses políticos. Otros, más atrevidos, te señalan directamente a ti, insinuando que la ambición o la venganza te llevaron a participar en su asesinato. Piensa en ello,
un matrimonio de conveniencia, un marido poderoso pero con enemigos, y tú, una mujer inteligente y ambiciosa, con un padre capaz de cualquier cosa por el poder. ¿Fue una conspiración? ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? La historia, como siempre, ofrece varias versiones, y la verdad, como el veneno, se diluye en el tiempo. Y así, tras la tormenta, llegó la calma, o eso parecía. Tu tercer matrimonio, con Alfonso de Este, duque de Ferrara, fue un cambio radical. Olvida los rumores de veneno y los escándalos de la corte papal. Ferrara era diferente. Era poder, era estabilidad, era legitimidad. Te casaste con un hombre poderoso, un duque respetado, y de repente, eras más que una hija ilegítima del Papa Alejandro V. Eras la duquesa de Ferrara. Ferrara te ofreció algo que Roma nunca pudo, una sensación de pertenencia. Aquí, no eras solo una pieza en el juego de poder de tu padre. Aquí, eras la duquesa, la esposa del duque, una figura clave en la corte de Ferrara. La intriga palaciega seguía presente, claro está, pero era diferente. Era más sofisticada. Y tú, mi querida Lucrecia, aprendiste a navegarla con maestría. Este matrimonio consolidó tu posición. Dejaste atrás la sombra de los escándalos romanos y te forjaste una nueva identidad. Te convertiste en una mecenas de las artes, una figura respetada y admirada en la corte. Tu matrimonio con Alfonso no solo fue una unión política estratégica, sino que también se convirtió en un símbolo de tu propia transformación, de tu ascenso a una posición de poder y estabilidad que pocos podían imaginar en tus inicios. Pero, ¿qué hay detrás de la imagen que la historia nos ha legado? Tú sabes que la figura de Lucrecia Borgia ha sido envuelta en una capa de misterio, alimentada por rumores y leyendas. Se la ha pintado como una seductora letal, una asesina despiadada, un monstruo capaz de cualquier atrocidad. Pero, ¿era realmente así? ¿O fue víctima de una campaña de difamación orquestada por sus enemigos, poderosos y envidiosos, que aprovecharon la inestabilidad política de la época para destruir su reputación? Piensa en ello, era hija del Papa Alejandro V, un hombre poderoso pero también controvertido. Su vida estuvo marcada por las intrigas palaciegas, las alianzas políticas y las rivalidades familiares. Cada uno de sus matrimonios fue un movimiento estratégico, una pieza en el tablero del poder. ¿Fue ella realmente la autora intelectual de los crímenes que se le atribuyen, o fue utilizada como un peón en un juego mucho más grande? La respuesta, como verás, es mucho más compleja de lo que parece. Muchos historiadores modernos argumentan que la imagen negativa de Lucrecia es una construcción posterior, una leyenda negra forjada por sus enemigos para desacreditarla. Recuerda que en su época, era considerada una mujer elegante, culta y con gran influencia política. Las acusaciones de envenenamiento, aunque persistentes, carecen de pruebas concluyentes. En cambio, lo que sí es evidente es la manipulación y la utilización de su imagen para fines políticos. Entonces, ¿víctima o manipuladora? Tú mismo deberás decidirlo. La historia de Lucrecia Borgia es un complejo tapiz de hechos, rumores y propaganda, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Lo que sí está claro es que su vida, su imagen y su legado siguen fascinándonos siglos después, desafiando las interpretaciones simplistas y obligándonos a cuestionar las narrativas históricas dominantes. Pero, ¿hasta qué punto eran reales esos rumores de envenenamiento? En el Renacimiento, la toxicología era una ciencia incipiente y el conocimiento de venenos era limitado. Tú te imaginas, la información se transmitía oralmente, a través de alquimistas y médicos, con fórmulas secretas y poca precisión científica. Muchas muertes atribuidas al veneno de Lucrecia podrían haber sido resultado de otras causas, enfermedades o simplemente mala suerte. Piensa en las posibilidades de error. Los síntomas de algunas enfermedades, como la fiebre tifoidea o la peste, se parecían mucho a los del envenenamiento. Sin las herramientas de análisis modernos, era fácil confundir una cosa con la otra. Además, la superstición y la creencia en la magia negra jugaban un papel importante en la interpretación de las muertes misteriosas. Tú mismo podrías creer fácilmente en un complot mortal si no tuvieras pruebas científicas. Las acusaciones contra Lucrecia, por lo tanto,
deben ser analizadas con cautela. Aunque existían venenos, como la cicuta o el arsénico, su uso efectivo requería un conocimiento profundo y preciso que no siempre estaba al alcance. Detectar el veneno era aún más difícil. Las pruebas eran rudimentarias y sujetas a errores. Tú podrías imaginar lo fácil que era manipular evidencias en un contexto donde la ciencia estaba tan poco desarrollada. Pero, ¿tenían fundamento esas terribles acusaciones? Muchos historiadores dudan de la escala de los crímenes atribuidos a Lucrecia. Recuerda que las crónicas de la época estaban llenas de exageraciones y propaganda política. Las familias rivales, como los Médici, no dudaban en usar rumores y calumnias para desacreditar a sus enemigos. Para ti, desentrañar la verdad se vuelve un desafío fascinante. La evidencia histórica sobre los envenenamientos es, en el mejor de los casos, circunstancial. Se habla de muertes sospechosas, sí, pero falta la prueba irrefutable. Los métodos de análisis de la época eran rudimentarios, y la confusión entre enfermedad y envenenamiento era común. Piensa en ello, muchas enfermedades tenían síntomas similares a los de envenenamiento. Además, muchas de las acusaciones provienen de fuentes enemigas, motivadas por el odio político o la rivalidad familiar. Recuerda que la corte papal era un hervidero de intrigas y conspiraciones, donde la calumnia era un arma tan eficaz como cualquier daga. Para ti, separar la realidad de la ficción se convierte en un verdadero enigma histórico. Pero las acusaciones de veneno no fueron las únicas que perseguían a Lucrecia. Las crónicas de la época, a menudo exageradas, también hablan de una vida social desenfrenada en la corte Borgia. Se tejen historias de fiestas fastuosas, bailes nocturnos y orgías. ¿Cuánto hay de verdad en estos rumores? Es difícil saberlo con certeza, pues muchas de las fuentes son tendenciosas y escritas por enemigos de la familia Borgia. Recuerda que la información que llega hasta nosotros está filtrada por el prisma del tiempo y las diferentes agendas políticas. Analizando las crónicas, podemos encontrar descripciones de banquetes opulentos, con música, danza y un despliegue de lujo sin precedentes. Estas fiestas eran parte integral del poder de los Borgia, una forma de mostrar su riqueza y consolidar alianzas políticas. Sin embargo, la línea entre la celebración suntuosa y la orgía, según los estándares morales de la época, se difumina en las crónicas. Lo que para unos era una fiesta esplendorosa, para otros era una muestra de libertinaje. Es importante recordar que la idea misma de orgía está cargada de connotaciones modernas. En el Renacimiento, la moral era diferente, y lo que hoy consideramos escandaloso, entonces podía ser simplemente parte de la vida social de la élite. Las crónicas, escritas por clérigos o nobles rivales, a menudo distorsionan la realidad para denigrar a los Borgia, magnificando los aspectos más controvertidos de su vida social. ¿Tú, qué piensas? ¿Hasta qué punto son fiables estas historias? Pero espera, la historia de Lucrecia es más compleja de lo que parece. Mientras los rumores de veneno y orgías volaban, ella cultivaba un lado menos conocido, su mecenazgo de las artes. Imagina, tú, los palacios Borgia llenos de artistas, músicos y escritores, todos bajo la protección de esta mujer tan controvertida. Ella no solo disfrutaba del arte, sino que lo promovía activamente, financiando proyectos y atrayendo talento de toda Italia. Piensa en los pintores que dependían de su generosidad para poder crear sus obras maestras. Lucrecia, a pesar de su reputación, reunió a los mejores talentos de la época, convirtiendo sus palacios en verdaderos centros culturales. No era solo una mecenas, sino una figura clave en el florecimiento artístico del Renacimiento italiano. Su influencia se extendía más allá de las fronteras de Roma, atrayendo a artistas de renombre internacional. Este lado de Lucrecia, el de la protectora de las artes, a menudo se eclipsa por los escándalos que la rodearon. Pero su legado artístico es innegable. Muchas obras de arte del Renacimiento italiano llevan, de alguna manera, su huella. ¿Te imaginas la cantidad de artistas que pudieron desarrollar su talento gracias a su patrocinio? Su influencia cultural fue significativa, creando un ambiente propicio para el desarrollo artístico de una época dorada. Piensa en los artistas que florecieron bajo el patrocinio de los Borgia.
Tú, como testigo de la época, podrías haber visto a Miguel Ángel, joven y ambicioso, buscando la comisión perfecta. Los Borgia, con su riqueza y poder, abrieron las puertas a la innovación artística, financiando obras maestras que hoy admiramos. Recuerda que su influencia no se limitó a Roma, se extendió por toda Italia, dejando una huella imborrable en el Renacimiento. Imagina las impresionantes colecciones de arte que reunieron. Tú, podrías haber paseado por sus palacios, admirando las esculturas de bronce, los cuadros de maestros renacentistas y los tapices exquisitamente tejidos. Este mecenazgo no fue solo un acto de ostentación, fue una inversión en el futuro, una forma de perpetuar su legado y dejar una marca indeleble en la historia del arte. Los Borgia no solo coleccionaban arte, también encargaban obras específicas, promoviendo la creación de piezas únicas y originales. Tú, podrías haber presenciado el nacimiento de nuevas técnicas artísticas, la experimentación con perspectivas y la exploración de temas innovadores. Su influencia se extendió a la arquitectura, la música y la literatura, transformando el panorama cultural de la Italia renacentista. Imagina la vida en la corte Borgia, tú, un invitado inesperado. El lujo te abruma, tapices de seda, mesas repletas de manjares exóticos, el brillo de la plata y el oro. Pero entre la opulencia, percibes una tensión palpable, una atmósfera cargada de secretos. Las risas son fuertes, pero huecas, y las conversaciones susurradas esconden intrigas que podrían cambiar el curso de la historia. El poder se respira en cada rincón, un poder absoluto y despiadado. La crueldad, sin embargo, es una sombra constante. Un desliz, una palabra mal dicha, una mirada desafiante, pueden ser suficientes para atraer la ira del Papa o de Lucrecia. Las historias de envenenamientos, asesinatos y traiciones se cuentan en susurros, aunque todos las conocen. Tú ves la máscara de la elegancia, pero sientes el peso de la violencia latente, siempre al acecho. La vida en la corte es un juego peligroso, donde el premio es la fortuna y el castigo, la muerte. Pero la vida cotidiana no se limita a intrigas y asesinatos. Piensa en los bailes, las fiestas, los banquetes interminables. Música, danza, poesía, momentos de aparente alegría que contrastan brutalmente con la oscuridad que los rodea. Tú eres testigo de esta dualidad, de este extraño equilibrio entre el lujo desbordante y el terror silencioso. Es un mundo fascinante y aterrador a la vez, un mundo donde la belleza y la brutalidad se entrelazan en una danza mortal. Pero entre el brillo y la ostentación, algo más oscuro se movía. Tú, observador silencioso, empiezas a notar la influencia sutil pero poderosa de Lucrecia. No solo era una figura decorativa, era una pieza clave en el tablero político de su padre, el Papa Alejandro V. Sus opiniones, sus sugerencias, sus mismos silencios, tenían un peso considerable en las decisiones que afectaban a reinos enteros. Observa cómo, con una mirada, una palabra bien colocada, lograba influir en las alianzas matrimoniales, en la designación de cargos importantes, incluso en las negociaciones diplomáticas más delicadas. Su inteligencia era aguda, su astucia, legendaria. No era solo belleza, era poder disfrazado de gracia. Recuerda que en la época del Renacimiento, las mujeres de la nobleza tenían un papel limitado en la política. Pero Lucrecia desafió esas convenciones. Ella se convertía en confidente, consejera y a veces, en la mano que movía los hilos en la sombra. Su padre, un hombre astuto y ambicioso, reconocía y aprovechaba su talento político. Pero su influencia no se limitaba a los pasillos del palacio. Tú verás cómo Lucrecia, a pesar de su juventud, se convirtió en una pieza clave en las intrincadas negociaciones políticas que definían el destino de Italia. Su belleza, su inteligencia y la posición de su padre la convertían en un arma poderosa, una herramienta para tejer alianzas y asegurar la paz o la guerra, según convenía a los intereses de su familia. Observa cómo se usaba su presencia para suavizar las asperezas entre los poderosos. Casamientos estratégicos, regalos diplomáticos, todo formaba parte de su arsenal. Tú te darás cuenta de cómo cada matrimonio de Lucrecia, lejos de ser un mero asunto de amor romántico, se convertía en un movimiento en el tablero de ajedrez de la política italiana. Un peón, una reina, o incluso un jaque mate, dependiendo de la perspectiva.
Observa cómo se utilizaba su imagen para consolidar alianzas y asegurar el poder de la familia Borgia. Piensa en las consecuencias de cada decisión, en el peso que caía sobre sus hombros, tan joven y rodeada de intrigas. Tú serás testigo de cómo la imagen pública de Lucrecia, cuidadosamente construida y manipulada, servía como escudo y espada a la vez. Una imagen que ocultaba las complejidades de su papel en las guerras que desgarraban Italia, un papel mucho más activo de lo que muchos creen. Verás cómo su matrimonio con Giovanni Sforza, un poderoso señor de la época, fue una pieza clave en la estrategia política de su padre, el Papa Alejandro V. Aunque el matrimonio no fue feliz, te mostraré cómo Lucrecia supo moverse con astucia en ese complejo mundo, utilizando su posición para influir en las decisiones políticas de la época. Imagina las intrigas palaciegas, las negociaciones secretas y el poder que ella ejercía, incluso a través de una unión forzada. Su posterior matrimonio con el rey de Navarra fue un paso más en su ascenso al poder. Observa cómo esta unión la conectó con las más altas esferas de la política europea, convirtiéndola en una figura clave en las alianzas y conflictos internacionales. Piensa en las cartas diplomáticas, los encuentros secretos y la influencia que ejercía desde su nueva posición de reina. Pero sus relaciones trascendieron el ámbito matrimonial. Tú descubrirás cómo cultivó amistades y alianzas con figuras influyentes como Cesare Borgia, su hermano, un hombre tan ambicioso como ella. Observa cómo la cercanía entre hermanos se convirtió en una herramienta estratégica, en un apoyo mutuo en el complicado juego del poder. Imagina las conversaciones privadas, los consejos compartidos y la colaboración en sus ambiciosos planes. Pero, ¿cómo se ha visto a Lucrecia a través del tiempo? Su imagen, moldeada por la historia y la leyenda, ha sido objeto de fascinación y controversia. En la literatura, a veces se la presenta como una seductora letal, una figura oscura envuelta en intrigas y venenos. Otras veces, se intenta mostrar una perspectiva más matizada, reconociendo la influencia de su entorno y la complejidad de su personaje. Recuerda que la historia que conocemos está filtrada por los relatos de la época, muchos de ellos escritos por sus enemigos. En el arte, su retrato ha sido interpretado de maneras muy diferentes. Desde representaciones que la muestran como una mujer hermosa y refinada, hasta otras que la pintan con un aire misterioso y enigmático. Observa cómo los artistas han plasmado, a través de sus pinceladas, las distintas facetas de su personalidad, reflejando la ambigüedad que la rodea. La influencia de la época, con sus códigos morales y estéticos, es clave para entender estas representaciones. Piensa en las obras literarias y pictóricas que la han inmortalizado. ¿Cómo te imaginas a Lucrecia Borgia basándote en estas representaciones? ¿Te parece una víctima de las circunstancias, una villana despiadada, o algo más complejo? Recuerda que la imagen que tenemos de ella es el resultado de siglos de interpretaciones, a menudo sesgadas por prejuicios y leyendas. Es fundamental analizar estas representaciones con un espíritu crítico. Pero la imagen de Lucrecia no se quedó solo en las crónicas escritas. El arte, sobre todo la pintura, jugó un papel crucial en perpetuar su leyenda, a menudo de forma contradictoria. Piensa en los retratos que la presentan como una belleza seductora, con un aire misterioso que invita a la intriga. ¿Era esa la verdadera Lucrecia, o una construcción artística que respondía a los gustos y prejuicios de la época? Muchos artistas la representaron así, acentuando su belleza y misterio, contribuyendo a la creación de un mito. Pero también existen representaciones que la muestran de manera más oscura, reflejando la imagen de mujer fatal y peligrosa que la historia le ha atribuido. Observa cómo cambia la percepción de Lucrecia según la obra de arte que la representa. ¿Qué te dice cada pintura sobre su personalidad? Recuerda que el arte renacentista no solo buscaba la representación realista, sino que también transmitía mensajes ideológicos y sociales. La imagen de Lucrecia, moldeada por los artistas de la época, reflejaba los ideales y las preocupaciones de una sociedad compleja, llena de contradicciones. Así, el arte no solo inmortalizó a Lucrecia, sino que también contribuyó a construir una leyenda que persiste hasta nuestros días. ¿Crees que la imagen que tenemos de ella está más cerca de la realidad o de la ficción? Pero ¿qué pasa con Lucrecia hoy? Tú la conoces, ¿verdad?
no solo como una figura histórica, sino como un personaje fascinante que ha trascendido los siglos. Ha inspirado novelas, óperas, películas, hasta videojuegos. Su historia, llena de misterio y controversia, sigue cautivando la imaginación de artistas y espectadores. Piensa en las innumerables obras de ficción que han utilizado su nombre y su leyenda. Desde Víctor Hugo hasta Alexandre Dumas, muchos autores la han convertido en protagonista de sus historias, a veces como una villana despiadada, otras como una víctima de las circunstancias. Cada interpretación refleja una visión particular de su época y de la mujer en la historia. Y no solo en la literatura. En la música clásica, su figura ha inspirado óperas y canciones, explorando la complejidad de su personalidad y sus relaciones. Su vida se presta a la tragedia, al drama, a la intriga. Elementos que han atraído a compositores y libretistas a lo largo de los siglos. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas una ópera sobre su vida? En el cine y la televisión, la hemos visto interpretada por grandes actrices, cada una aportando su propia visión del personaje. Desde representaciones más históricas hasta otras más libres y dramáticas, Lucrecia Borgia sigue siendo un personaje fascinante para las pantallas. Su imagen, a veces cruel, a veces seductora, siempre enigmática, continúa inspirando nuevas adaptaciones. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen? ¿Cómo se convirtió Lucrecia en el arquetipo de la mujer fatal? Tú sabes que la historia, muchas veces, se escribe desde la perspectiva del poder, y en el caso de Lucrecia, ese poder se cuestionó constantemente. Se la pintó como una seductora peligrosa, una manipuladora experta, capaz de usar su belleza y encanto para lograr sus objetivos, incluso si eso implicaba jugar con la vida y la muerte de otros. Esa imagen, la de la mujer letal que utiliza su atractivo para envenenar, tanto física como metafóricamente, a sus enemigos, se ha mantenido a través de los siglos. Piensa en las obras de arte, las novelas góticas, las películas de Hollywood, todas ellas han retomado, en mayor o menor medida, esa visión de Lucrecia. ¿Pero es esa la verdad completa? ¿O es simplemente el reflejo de una sociedad patriarcal que temía su poder? La figura de Lucrecia se presta a la interpretación, y es precisamente esa ambigüedad la que la ha convertido en un mito. Su historia es un campo de batalla entre la realidad y la ficción, donde la leyenda ha eclipsado, en muchas ocasiones, la verdad. Tú te preguntas, ¿quién fue realmente Lucrecia? ¿Una villana despiadada, una víctima de las circunstancias, o algo más complejo? Pero tú te preguntarás, ¿qué tenía Lucrecia que la convertía en un icono de belleza renacentista? Olvida por un momento los rumores y escándalos. Piensa en la idealización del cuerpo femenino de la época, la piel pálida, casi translúcida, era símbolo de nobleza y estatus. Lucrecia, según los retratos que sobrevivieron, poseía esa palidez, realzada por el rubor de sus mejillas y el brillo de sus ojos oscuros. Esa era la belleza que se buscaba, la belleza que representaba la pureza y la elegancia. El cabello, largo y oscuro, recogido con gracia, era otro elemento fundamental. Observa cómo en los cuadros, el cabello de Lucrecia, a menudo adornado con joyas y cintas, enmarca su rostro, enfatizando la delicada ovalada de su cara. Recuerda que el cabello largo y cuidado era sinónimo de fertilidad y salud, cualidades altamente valoradas en la mujer de la época. Su belleza no era solo física, sino también un reflejo del ideal de la época. Y no podemos olvidar el maquillaje. Aunque sutil, el maquillaje realzaba sus rasgos. Un ligero rubor en las mejillas, un toque de color en los labios, todo con la intención de crear una imagen de delicadeza y refinamiento. Recuerda que el maquillaje de la época se basaba en ingredientes naturales y su aplicación era un arte en sí mismo. Era una forma de perfeccionar la belleza natural, no de ocultarla. Pero, ¿qué sabemos realmente de la vida privada de Lucrecia? Sus cartas, si es que alguna vez existieron, se han perdido en el tiempo. Las crónicas, llenas de veneno y rumores, nos ofrecen solo retazos, sombras de una mujer envuelta en misterio. Imagina, por un momento, las conversaciones susurradas en los pasillos del palacio, las miradas furtivas, los secretos guardados bajo llave. ¿Fue Lucrecia una víctima de las intrigas cortesanas o una maestra del juego político?
La respuesta, amigo mío, se pierde en la bruma de los siglos. Algunos historiadores la pintan como una mujer inteligente y culta, apasionada por el arte y la literatura, atrapada en una red de poder que la superaba. Otros la describen como una figura despiadada, ambiciosa, capaz de cualquier cosa por mantener su posición. Tú decides qué imagen te resulta más convincente. La verdad, probablemente, se encuentra en algún punto intermedio, en una complejidad que escapa a nuestra comprensión moderna. Sus relaciones personales, sus amores, sus amistades, todo envuelto en una capa de misterio. ¿Fueron sus matrimonios arreglos políticos o un reflejo de sus verdaderos sentimientos? ¿Tuvo amantes? ¿Fue feliz alguna vez? Estas preguntas, y muchas otras, siguen sin respuesta. El enigma de Lucrecia Borgia persiste, invitándonos a seguir investigando, a formar nuestras propias conclusiones, basadas en las pocas evidencias que han sobrevivido al paso del tiempo. Pero la imagen de Lucrecia como una asesina despiadada, ¿es completa? Hay un aspecto de su vida que a menudo se pasa por alto, su papel como madre. Tuvo varios hijos, algunos legítimos, otros, menos. ¿Cómo era Lucrecia con sus pequeños? Las crónicas nos ofrecen pocos detalles íntimos, pero podemos imaginar el lujo y la opulencia que rodeaban a sus hijos, criados en el corazón del poder papal. Piensa en el peso de su posición. Ella misma fue una niña princesa, educada en la corte papal, familiarizada con el poder y la intriga desde temprana edad. ¿Cómo afectó esto a su maternidad? ¿Fue una madre cariñosa, o la presión política y la necesidad de asegurar el futuro de sus hijos la obligaron a tomar decisiones difíciles que hoy nos parecen crueles? La historia, como siempre, ofrece fragmentos, no respuestas definitivas. La imagen de Lucrecia como madre es un misterio, un rompecabezas incompleto. Sus hijos, fruto de alianzas políticas y amores apasionados, tuvieron destinos tan complejos como el de su propia madre. ¿Fueron amados, protegidos o simplemente piezas en el juego de poder de su familia? Pero, ¿cómo murió Lucrecia? A sus 30 años, su vida se apagó de forma repentina, dejando tras de sí un sinfín de preguntas. La versión oficial apunta a una fiebre, una enfermedad que la consumió en pocos días. Tú te preguntarás, ¿tan simple como eso? Pues no, amigo mío, la historia de Lucrecia nunca es tan sencilla. Las especulaciones, como era de esperar, abundan. Algunos dicen que fue envenenada, una ironía considerando su reputación. Otros hablan de un aborto mal realizado, una complicación que acabó con su vida. Imagina, tú, las intrigas palaciegas, los secretos susurrados en las sombras, ¿quién se atrevió a acabar con la vida de Lucrecia? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se perdió en la maraña de rumores y conspiraciones. Quizás nunca sepamos con certeza qué le sucedió. Pero lo que sí sabemos es que su muerte marcó el fin de una era, el final de una vida llena de poder, pasión y mucho misterio. Su legado sigue vivo, alimentando nuestra fascinación y nuestro debate. Pero tú, ¿qué piensas de Lucrecia? ¿Monstruo despiadado o víctima de una época cruel? Su historia está llena de contradicciones. Mientras unos la pintan como una asesina envenenadora, otros la ven como una mujer inteligente y poderosa, manipulada por los hombres que la rodearon. Fue una figura clave en la política italiana del Renacimiento, una época de intrigas palaciegas y luchas de poder. Su influencia, aunque envuelta en sombras, fue innegable. Su belleza y su astucia la convirtieron en un peón en el juego de poder de su familia, los Borgia. Casada varias veces por conveniencia política, se vio obligada a navegar un mundo dominado por hombres ambiciosos y sin escrúpulos. Fue una maestra del arte de la diplomacia, capaz de tejer alianzas y deshacer enemigos con igual facilidad. Pero, ¿hasta qué punto fue ella misma artífice de sus acciones, o simplemente una pieza en un tablero ajeno? El legado de Lucrecia Borgia sigue siendo objeto de debate. Su nombre se ha asociado con el veneno, el escándalo y la crueldad, pero también con la inteligencia, la belleza y la habilidad política. ¿Cómo podemos juzgarla con los ojos del siglo XXI, considerando el contexto histórico en el que vivió?
Lo cierto es que su historia, llena de luces y sombras, nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en el poder y la complejidad de la naturaleza humana. Pero ¿qué hay detrás de esas acusaciones, amigo? La verdad sobre Lucrecia sigue siendo un enigma. Muchos historiadores la han pintado como una villana, una asesina despiadada, manipulada por su padre, el Papa Alejandro V. Pero, ¿y si la historia nos ha contado solo una parte de la verdad? ¿Y si, en realidad, fue una víctima de las intrigas políticas de la época, una mujer inteligente e incluso visionaria atrapada en un juego de poder brutal? Piensa en ello, fue educada en una corte papal, rodeada de intrigas y conspiraciones. Su matrimonio con poderosos nobles fue parte de un juego político, no una elección personal. Sus supuestos crímenes, envenenamientos y asesinatos, carecen a menudo de evidencia sólida. Muchos de los testimonios en su contra proceden de enemigos políticos, buscando desacreditarla y perjudicar a su familia. La falta de pruebas contundentes y la naturaleza misma de las acusaciones, a menudo basadas en rumores y chismes, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Fue una mujer cruel, como la pintan algunos? ¿O una pieza en un tablero de ajedrez político mucho más grande, que actuó como pudo para sobrevivir en un mundo despiadado? La respuesta, amigo, quizás nunca la sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que su historia es un reflejo de la complejidad de la época. Pero, ¿cómo reconstruimos la vida de Lucrecia? Es difícil, ¿verdad? Las fuentes históricas son contradictorias, a menudo sesgadas por la propaganda de sus enemigos. Muchos documentos fueron escritos mucho después de su muerte, alimentados por rumores y leyendas negras. Hay que analizar cada dato con pinzas, comparando diferentes versiones y buscando la verdad entre las mentiras. Imagina, cartas, crónicas, relatos de testigos. Todo eso hay que estudiarlo, compararlo, verificar su autenticidad. ¿Quién escribió qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus intereses? Es un trabajo de detective histórico, un puzzle donde cada pieza es una pista, y muchas veces, una pista falsa. Así, poco a poco, se va construyendo una imagen más completa, aunque nunca definitiva. La Lucrecia Borgia que conocemos hoy es una mezcla de realidad y leyenda, una figura moldeada por la historia y la interpretación de los historiadores a lo largo de los siglos. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que es posible llegar a conocer la verdad sobre su vida? Mira, tú mismo te das cuenta de lo complicado que es, ¿verdad? Tenemos cartas, crónicas, poemas, hasta rumores. Algunos escritos la pintan como una santa, otros como un monstruo. Depende de quién escribiera y qué intentaba lograr. Los papas, por ejemplo, no la veían con buenos ojos, ¿no crees? Piensa en los cronistas de la época, muchos eran cortesanos, buscando el favor de sus patrones. Si escribían algo malo de Lucrecia, pero favorecía a su mecenas, ¿qué crees que publicaban? La verdad objetiva se pierde entre las líneas, entre la adulación y la calumnia. Analizar estas fuentes requiere un ojo crítico, ¿entiendes? Por eso, separar la leyenda de la realidad es un reto. Muchos relatos sobre sus supuestos envenenamientos son exageraciones o incluso invenciones de sus enemigos políticos. Pero, ¿qué hay de cierto? Esa es la pregunta que debemos hacernos constantemente. Necesitamos analizar cada fuente individualmente, considerando su contexto y sus posibles sesgos. Entonces, ¿cómo la juzgas tú, siglos después? La imagen que tenemos de Lucrecia es un mosaico roto, difícil de reconstruir. Las crónicas, muchas escritas por sus enemigos, la presentan como una mujer despiadada, venenosa, capaz de cualquier cosa por poder. Pero, ¿es eso la verdad completa? Recuerda que los relatos históricos están teñidos por las perspectivas de quienes los escriben. Algunos historiadores modernos intentan rehabilitar su figura, argumentando que muchas acusaciones son exageradas o completamente falsas, producto de una campaña de difamación orquestada por sus rivales políticos. Señalan su inteligencia, su capacidad de negociación, su papel como gobernante y su influencia en la corte papal. Es un debate complejo, ¿no crees? La verdad, como suele pasar, probablemente se encuentra en algún punto intermedio.
Lucrecia fue una mujer poderosa en una época brutal, donde la política y la intriga eran moneda corriente. Sus acciones, vistas con la perspectiva de hoy, pueden parecernos reprobables, pero debemos entender el contexto histórico para juzgarla con justicia. ¿Qué piensas tú? Piensa en otras mujeres del Renacimiento, tú. Catalina de Médici, Isabel I de Inglaterra. ¿Qué tienen en común con Lucrecia? El poder, sin duda. Pero mientras Catalina teje intrigas políticas desde la sombra, Isabel gobierna con puño de hierro, Lucrecia se ve envuelta en un torbellino de acusaciones, muchas exageradas, otras quizás ciertas, que la pintan como una figura trágica y fascinante. A diferencia de otras mujeres de la corte, que buscaban el matrimonio estratégico como vía al poder, la vida de Lucrecia estuvo marcada por alianzas políticas que, a menudo, la colocaban en el ojo del huracán. Mientras que otras podían maniobrar con más discreción, sus acciones, reales o inventadas, siempre estaban bajo el microscopio del escándalo. Recuerda a las artistas femeninas del Renacimiento, muchas anónimas, otras con nombres que la historia ha rescatado con dificultad. Ellas, a diferencia de Lucrecia, tuvieron que abrirse paso en un mundo dominado por hombres, luchando por reconocimiento en un terreno mucho más hostil. Lucrecia, por su posición, tenía acceso al poder, aunque éste mismo la condenara a un juicio constante. ¿Pero qué pasa con Lucrecia hoy? Siglos después, su historia sigue cautivándote. No es solo una figura histórica, es un enigma, un personaje que desafía las narrativas sencillas. Su nombre resuena en novelas, películas, óperas. ¿Por qué? Porque encarna la fascinación por lo prohibido, por el poder desatado, por la mujer que se rebela contra las convenciones de su época. Tu interés por ella no es casual. Lucrecia Borgia se ha convertido en un icono, una figura que trasciende la historia para convertirse en algo más. Es un reflejo de tus propias inquietudes, de tus preguntas sobre el poder, la moral y la ambición. Su historia te permite explorar esas complejidades sin juzgarla, simplemente comprendiendo su contexto. La persistencia de su leyenda radica en su ambigüedad. Fue una víctima, una herramienta, una mujer compleja que navegó un mundo brutal. ¿Fue una asesina despiadada o una marioneta en manos de su ambiciosa familia? Esa pregunta, sin una respuesta definitiva, es la que alimenta la fascinación que sientes por ella. Es una historia que te invita a cuestionar, a investigar, a formar tu propia opinión. Piensa en Lucrecia, tú. Una mujer empoderada que navegó las traicioneras aguas del poder renacentista, o una figura envuelta en una red de intrigas y crímenes. La historia te presenta una imagen compleja, llena de matices. Fue hija de un papa, casada con poderosos hombres, y siempre en el centro de las decisiones políticas. Su inteligencia y astucia son innegables, pero ¿hasta dónde llegó su ambición? Muchos la ven como una víctima del sistema patriarcal, una mujer obligada a usar la manipulación y el veneno para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Otros, en cambio, la señalan como la artífice de sus propios males, una figura despiadada que usó su belleza y encantó para conseguir sus objetivos. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. ¿Cómo juzgarla, tú? ¿Con los ojos de la moral moderna, o con la perspectiva de la época en la que vivió? En un mundo donde la política era un juego brutal, y las mujeres tenían pocas opciones, Lucrecia encontró una manera de participar, aunque fuera a través de medios cuestionables. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder, la ambición, y el precio que se paga por ambos. Piensa en todo lo que hemos visto, tú. Lucrecia, una figura envuelta en misterio y controversia. ¿Fue una manipuladora despiadada o una víctima de las circunstancias? Su historia, llena de veneno, poder y ambición, nos deja una reflexión compleja sobre el papel de la mujer en una época tan turbulenta como el Renacimiento. Recuerda sus alianzas, sus enemigos, sus logros y sus fracasos. Ella, en medio de todo ese caos, intentó forjar su propio camino. Su legado es precisamente esa ambigüedad, esa capa de misterio que la envuelve hasta hoy. ¿Te preguntas si fue una villana o una heroína? La respuesta, probablemente, esté en la complejidad misma de su tiempo y en la dificultad de juzgar las acciones de alguien que vivió bajo reglas y presiones tan distintas a las nuestras.
No hay respuestas fáciles, ¿verdad? Pero más allá del juicio moral, su figura nos recuerda la fuerza y la resiliencia de las mujeres que, a pesar de las limitaciones de su época, lograron alcanzar posiciones de poder. Lucrecia, con todas sus sombras y luces, se convirtió en un símbolo, un personaje que sigue fascinando e inspirando debates siglos después. Su historia es un espejo que nos refleja a nosotros mismos y a la complejidad de la naturaleza humana. Espero que hayas disfrutado de la historia de Lucrecia Borgia. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre su legado? Déjalo en los comentarios.